Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the. Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the bag. It ain't no shame in my game. I do it my tongue, do it with my, do it with my. It ain't no shame in my game. I do it with my tongue, do it with my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para. Continuamos entonces con la segunda unidad del estudio que estamos realizando, bien, para contabilidad. En esta unidad arrancaremos, bien, definiendo lo que es el patrimonio. Ahí está. Bien, entenderemos nosotros por patrimonio al conjunto de bienes, derechos, obligaciones y participación o inversión del dueño o dueños de la organización. Entonces, patrimonio es, y ahí debía haber puesto es, ahí está. ¿Eh? Bienes, derechos, obligaciones, bien, y vamos a poner inversión, bien, inversión. Esta inversión puede ser del dueño, bien, o de los dueños. ¿Ok? Eso vamos a entender por bienes, por patrimonio, perdón. Y bueno, los bienes es lo que tiene la empresa, ¿no? Los derechos son, por ejemplo, alguna cuenta que tenga que cobrar, bien, que tiene, bueno, que tiene a favor, ahí está, que tiene a favor. La empresa cuando tiene algo a favor. La obligación es algo que tiene que pagar, bueno, y las inversiones es lo que el dueño o los dueños aportan a la empresa para que siga funcionando. Bien, muy bien, perfecto. Ahora, los componentes del patrimonio son esencialmente tres, bien, que normalmente se grafican en un cuadrito de la siguiente manera. Bien, en el primero se encuentra el activo, que ya vamos a ver cuál es, el pasivo y el patrimonio neto. Bien, entonces, ¿qué es el activo? El activo está formado por los recursos económicos que tiene la empresa. Bien, bienes y derechos, por ejemplo, pueden ser ejemplos de activo, ¿no? Para caracterizar de mejor manera lo que es un activo, bien, podemos decir que entre ellos está el dinero constante y sonante, o sea, en efectivo, las colocaciones de fondos realizados con el ánimo de obtener alguna renta. Bien, vamos a poner colocación de fondos. Bien, esto puede ser cuando buscamos obtener un plazo fijo, por ejemplo, podría ser, bien, o también una propiedad para alquilar, cualquier cosa, algo así. Bien, otro es derechos sobre terceros, bien, que esto ya lo habíamos dicho, derechos sobre terceros, bienes tangibles que se destinan a la venta, por
ejemplo, bienes para la venta, bienes que se utilizan en el giro habitual de las operaciones, o también bienes que son de carácter intangible, que representan derechos a favor del ente. Bien, que en este caso está caracterizando aquí dos tipos de derechos: este derecho a favor del bien, y un derecho, digamos que específico, que surge de la venta de los bienes y servicios. Ok, bueno, lo llama como intangible, pero esencialmente son estos los que nosotros entenderemos por activo. Claro que aparecerán más a lo largo del estudio que vamos a tener, pero englobando nuestra situación de activo, nosotros vamos a decir que cuando estamos hablando de efectivo, estamos hablando de un activo. Cuando el ente ha hecho una colocación de fondos, estamos hablando de un activo. Los derechos sobre terceros, o sea, cosas que hay que cobrarle a los terceros, es también un activo. Bien, y los bienes que son para la venta también son activos. Bien, ahora ya tenemos entonces el activo. ¿Qué es el pasivo? ¿Qué es el pasivo? No el pasillo, ¿no? Sino el pasivo. Los pasivos o el pasivo son el conjunto de obligaciones o deudas a favor de terceros. Bien. O bien le podemos llamar derecho de los acreedores sobre el activo que tiene el ente. Bien. Entonces, el pasivo son las obligaciones, es lo mismo que deudas, ¿sí? Que no es lo único, ¿no? Pero bueno, obligaciones, estamos hablando en este contexto de deudas a favor, sí, obligaciones a favor de terceros sería, o deudas a favor de terceros, ¿no? O lo que es lo mismo decir, derechos de los acreedores sobre el activo que tiene el ente. Bien, está formado el pasivo por esencialmente dos cosas. Primero, deudas ciertas, determinadas o determinables. Deudas ciertas. Y esto de ciertas hace referencia a que no necesariamente una deuda es deuda como tal. Por ejemplo, si se encuentra en un litigio, una cantidad X que tenga que pagar el ente, puede ser que el litigio se gane y no se tenga que pagar, entonces no es una deuda cierta. Y para nosotros el pasivo es lo que nosotros podamos considerar como una deuda cierta. Bien, y tenemos las deudas contingentes. Las deudas contingentes, bien, que son estimaciones de posibles obligaciones futuras. ¿Ok? Bien, y en último lugar teníamos lo que era el patrimonio neto. Bueno, el patrimonio neto es el derecho del dueño o también los dueños sobre el activo del ente una vez canceladas las obligaciones hacia terceros. Bien, entonces es el derecho del o los dueños, vamos a poner derecho sobre el activo del ente, sobre el activo
del ente, ¿sí? Una vez canceladas todas las obligaciones. Para nosotros, ¿sí? O sea, en realidad cuando yo digo para nosotros, no me refiero a que solo para nosotros, estas son definiciones globales, no es que la contabilidad para la escuela, sino que es una forma de decir, ustedes entiendan, ¿sí? No es que es solo para nosotros que vamos a entender como capital a los aportes efectuados por los dueños. En la Conchinchina también capital es el aporte efectuado por los dueños, aunque no necesariamente, porque puede ser alguna diferencia de lenguaje y ahí estaríamos jodidos, ¿sí? Pero al menos para nosotros el capital va a ser el aporte efectuado por los dueños, ¿sí? Opa. Bueno, entonces el capital entenderemos por los aportes efectuados por los dueños, ¿sí? Y tenemos los resultados, ¿sí? Los resultados que pueden ser ganancias o pérdidas. Bien, los resultados del ente, ¿no? Pueden ser ganancias o pérdidas. Perfecto. Este cuadrito que hemos hecho antes y las definiciones que acabamos de realizar nos permiten, aunque no les guste, generar la siguiente ecuación que se llama ecuación fundamental de la contabilidad. Vamos a poner ecuación fundamental de la contabilidad. La ecuación es la siguiente: el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Fíjense, cuando habíamos hecho el cuadrito, habíamos dividido el cuadrito a la mitad y del lado derecho a la mitad de la mitad, y aquí teníamos pasivo, patrimonio neto y activo. Entonces el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, bien, que se considera como los recursos igual a las participaciones. Bien, y ahí nosotros podemos reescribir esa ecuación, cosa que no voy a hacer, bien, de otra manera. Por ejemplo, pasivo igual activo menos patrimonio neto, y patrimonio neto igual activo menos pasivo, ¿sí? Es simplemente cosa de pasar como nos convenga. Bien, ahora algo que habíamos mencionado pero que no aparece en esa ecuación son, por ejemplo, el capital y los resultados, ¿sí? O el ingreso y los gastos. Bueno, esa vaina aparece de la siguiente forma. Bien, nosotros vamos a reescribir estas ecuacioncitas con un ordencito ahí cronológico. Habíamos dicho, no, este color no, feo. Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Bien, y el patrimonio neto es igual al capital más los resultados, y los resultados son igual a los ingresos menos los gastos. Bien, y por último, el patrimonio neto es igual al capital más ingresos menos gastos. Nos conviene escribir e ir viendo de dónde aparecen cada una de estas cosas, porque más adelante va a aparecer la ecuación sobre la que va a regir el futuro de la humanidad, bien, del método de la partida doble. Bien, entonces nosotros tenemos de la ecuación 1 que el activo es igual al pasivo, bien, que no lo hemos redefinido,
más el patrimonio neto, pero el patrimonio neto es capital más ingresos menos gastos. Y ahí tenemos entonces una nueva ecuación que nos define el activo en términos del pasivo, el capital, el ingreso y los gastos. Y a esa le llamamos también ecuación fundamental, bien, pero en este caso dinámica, ¿ok? Entonces esta es la ecuación fundamental dinámica. Muy bien. Entonces hemos definido esencialmente todas estas, o la mayoría de estas cosas que han aparecido acá, menos los ingresos y los gastos, ¿no? Entonces, ¿qué son los ingresos para nosotros? Son los hechos económicos que producen la incorporación al patrimonio, ¿bien?, del ente. Bien. Esto puede ocurrir, o mejor dicho ocurre, como consecuencia de la venta de bienes o de prestaciones de servicios, o también puede derivar de otras actividades que realiza el ente, como por ejemplo lavado de dinero, venta de estupefacientes y todas esas porquerías a las que se dedican las empresas acá ¿sí? Acá, ya no sé si me interpretan lo que trato de significarlo. Todos los ingresos, ¿qué son primero? Hechos económicos, bien, que producen la incorporación al patrimonio de bienes de cualquier naturaleza, ¿sí? Como consecuencia de qué? Esos hechos económicos, ¿bien? Son por ejemplo venta de bienes, prestaciones de servicios, bien, u otras actividades, bien. Como ya les dije, lavado de dinero. No, bueno, supongan que no les dije que lavado de dinero. Bueno, lo otro son los gastos. Representan a los activos sacrificados para obtener ingresos futuros. Bien, por ejemplo, un empleado es un gasto. Bien. No, todavía no vamos a definir bien qué son los gastos. Simplemente en este caso representan activos sacrificados para obtener ingresos futuros. Entonces son activos sacrificados, ¿sí? No es la mejor definición, créanme, para gastos, pero no importa porque más adelante vamos a ver la pepa de cuáles son los gastos. Bien, estos gastos son necesarios para producir los ingresos tan anhelados por la corporatocracia, ¿no? Pero estos últimos son los que producen los recursos necesarios para financiar otros gastos, los que a su vez se realizan con el fin de obtener más ingresos y así sucesivamente. O sea, tengo gastos para poder obtener ganancias. Ese es el tema, ¿ok? Es decir, que se establece una relación cíclica de dependencia entre gastos e ingresos. ¿Ok? Perfecto. Y lógicamente lo que busca una empresa es que esos ingresos sean mayores que los gastos, ¿no? También puede suceder que los gastos superen a los ingresos, pero ahí estamos mal y el resultado del ejercicio nos dará negativo, por tanto eso se considera como una pérdida. Bien, pero ¿cómo sabemos qué es pérdida y qué es ganancia y de dónde salen estas vainas? Bueno, hay dos formas en que nosotros podemos conocer el resultado del ejercicio. Bien, vamos a poner acá abajo, ¿sí?, el resultado del ejercicio, ¿sí?, del ejercicio del ente, ¿no? ¿Qué es?
por sus causas, bien, y el otro es por diferencia patrimonial, ¿sí? Entonces tenemos por sus causas y por diferencia patrimonial. El resultado del ejercicio que se encuentra por sus causas es básicamente ingresos menos gastos, ¿bien? Y esto me da el resultado del ejercicio. Y el otro, que es por su diferencia patrimonial, básicamente, digo básicamente porque esto se puede complejizar un poquito más, es patrimonio neto final menos patrimonio neto inicial. Bien, esa es por su diferencia patrimonial, y esto lo que me da es lo mismo el resultado del ejercicio. Sepan que cuando calculamos de esta manera y de esta manera, estos dos valores van a ser iguales, o al menos eso es lo que debería darnos, si no hemos metido las extremidades. Ok, pero ¿qué hay sobre este patrimonio neto final y patrimonio neto inicial? ¿Qué es? ¿Qué representa? ¿Qué significa las variaciones patrimoniales? Bueno, la idea es la siguiente. Cualquier modificación que sufra el patrimonio del ente que estamos teniendo en consideración, varía o no el patrimonio, lo consideraremos como una variación patrimonial. Pay attention please respecto de esto. Estamos diciendo que cualquier modificación, varía o no el patrimonio neto, bien, se considera como una variación patrimonial. En este sentido, nosotros tenemos o estamos hablando de variaciones patrimoniales que se consideran permutativas o cualitativas, bien, o también modificativas o cuantitativas. Bien, entonces, a ver, ahí está. Tenemos las permutativas, bien, o cualitativas, y las modificativas o cuantitativas. ¿Ok? Muy bien. Las permutativas entonces son aquellas que ante variaciones en los componentes del activo o el pasivo no alteran el patrimonio neto. Entonces, las permutativas no alteran el patrimonio neto. Mientras que las modificativas o cuantitativas son aquellas que ante variaciones en los componentes del activo o el pasivo se modifica el patrimonio neto. ¿Okay? Se modifica el patrimonio neto. Recuerden que esto estamos hablando de variaciones en el pasivo y o activo, o al revés, en el activo y o pasivo. Bueno, muy bien, ya vamos a ver justo en el video que sigue un par de ejemplitos teóricos también, para ir viendo paso a paso lo que estamos diciendo respecto del activo pasivo, cuando es una variación patrimonial permutativa, modificativa. Bien, perfecto. Entonces, recuerden visitarnos en paralafactumenu.blogspot.com y también recuerden buscarnos en Facebook, así nos agregan y pueden interactuar con nosotros y tal. Chao.